Hola, estamos en Achompañados. Y si estás viendo este podcast, estoy segura que ya sabrás que Dinamarca ha conseguido posicionarse como uno de los países con los trabajadores más felices del mundo. Este logro no es casualidad, sino el resultado de una cultura laboral basada en valores como la confianza, un buen equilibrio entre vida y trabajo y la flexibilidad. Hoy hablamos con una profesional que vivió y trabajó en Copenhague, una de las ciudades líderes en bienestar laboral. Es ingeniera en diseño industrial y desde entonces no ha dejado de analizar cómo se cuida a las personas en el trabajo. Tanto que hasta hizo la formación de Chief Happiness Officer. Mercè Gorina Pradas, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muchas gracias. Pues muy bien, encantada que me puedas hacer una entrevista para hablar de esa experiencia que fue muy interesante. Mercè, ¿y qué te llevó a trabajar en Copenhague? ¿Cómo empezó la historia? Pues mira, fue en realidad casual o quizá no tanto, porque me enamoré del país. Fue como amor a primera vista, un flechazo. Yo hacía una escala de vuelo, venía de Nueva York y justo me tocaba hacer la escala de vuelo en Copenhague. Y ahí teníamos, como el aeropuerto está súper cerca del centro de la ciudad, aprovechamos para visitar un poco la ciudad y me quedé súper enamorada de la ciudad y dije, yo aquí tengo que volver en algún momento de mi vida. Y 6 años más tarde volvía a trabajar allí, ya había encontrado trabajo desde España para trabajar a Copenhague y encantada. Y una vez que decidiste que querías volver a Copenhague, ¿cómo fue el proceso de encontrar trabajo allí? Porque por lo que sé no fue inmediato y estuviste valorando otras opciones con tal de volver a Dinamarca, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, yo estaba que, bueno, si encontraba trabajo en Dinamarca, en el país, ya estaba contenta y no encontraba nada, llevaba tiempo buscándolo y incluso estaba dispuesta tenía tantas ganas de ir allí que estaba dispuesta a ir incluso a estudiar en la otra punta de Dinamarca, lejos de la capital. Pero al último momento encontré el trabajo en Flying Tiger Copenhagen y bueno, lo mejor de lo mejor. ¿Y cómo fue el proceso de contratación? ¿Te entrevistaron online? ¿Tuviste que viajar? Pues mira, primero empecé con algunas entrevistas online. Después me dijeron de ir allí presencialmente a hacer una entrevista in situ y me pagaron los vuelos para ir y volver, por lo que fui y volví al mismo día, un día muy intenso pero muy guay. Y bueno, pensé que era algo habitual que pagasen los vuelos, creo que no era tan habitual, después supe que era la primera a la que le hacían esto, pero sí que después de mí sé que hay otra gente que le hicieron lo mismo, por lo tanto ahí, bueno, sentaron un precedente. Y después de la entrevista presencial, que ya me enseñaron sus oficinas y tal, que son muy, muy bonitas, la verdad, en el centro de Copenhague. Después sí que ya me enviaron un link para hacer ¿cómo se llama? Un test de la herramienta DISC, D-I-S-C, sí, que es para saber el tipo de persona que eres según 4 tipologías de personas. Y me dijeron que justo había salido un tipo de carácter que era distinto al de los 2 otros de mi equipo. Allí en mi equipo tenía a mi jefa y a otro compañero de equipo y yo, éramos 3. Y cada uno era de un tipo de personalidad distinto. Por lo que ahí ya pude un poco ver que buscan a alguien que piense distinto, que sea también creativo, pensando como distinto al resto. Que eso ya te da un poco la idea de cómo son allí también, de no buscar gente que te diga que sea todo y que sea igual que jefe, jefa o compañeros, sino que sea distinto y aporte un punto de vista distinto al resto. Mercè, y una vez que te incorporaste al equipo, ¿cómo fue tu primer día? ¿Te hicieron una bienvenida? Bueno, una de las cosas que me impresionó también más es que me hicieron un onboarding, como bienvenida. De hecho, el primer día llegué y me encontré ya como con un
welcome pack con 4 cositas ahí en una bolsa tote bag de estas de Flying Tiger, con cositas suyas divertidas. Y después hicimos, creo que fue también como casualidad que justo la primera semana que estaba allí, coincidió que hicimos un curso para los nuevos, que quizá eran los nuevos del último mes, pero justo coincidió con mis primeros días. Y una de las cosas que nos contaron fueron los valores del Tiger, que eso creo que aquí entras en un trabajo y quizá ni sabe qué valores tiene la empresa en sí. Y allí valoran tanto que los conozcas desde el primer día. Y de los valores, no sé, quizá eran 6 valores, los típicos de el cliente es el rey y todo eso. Y el último me impresionó muchísimo porque es un pastel. Yo digo, ¿un pastel como valor? ¿Pero qué valor es ese? Y me contaron que era como un símbolo para decir, si algún día te encuentras que algún compañero o compañera está desanimado, desanimada o ofuscado, que le propongas de ir a tomar un pastel. Allí les gustan muchísimo los pasteles y el valor del pastel era poder apoyar al resto del equipo y entre nosotros y también está el valor de decir, nos importa que la gente se sienta bien en el trabajo, que la gente se siente a gusto. Y eso solo se puede conseguir si el día que estás un poco más chof, pues el resto del equipo también te apoya, aunque estés chof por otras cosas que no tengan nada que ver con el trabajo. Pero es un punto que me encantó. Qué bonito. Ir a tomar un pastel es muy simbólico. ¿Y qué otras dinámicas destacarías respecto al entorno laboral? Impresionaron muchísimo porque aquí no estaba para nada, bueno, no lo hacemos para nada aquí. Es que una vez, creo que era al mes, ahora dudo si era una vez al mes o al trimestre, pero nos reuníamos toda la empresa, todas las oficinas, en la cantina que teníamos, que de hecho ya teníamos cantina en la propia oficina, esto ya también me gustó mucho. Nos reuníamos allí, no sé si era una hora máximo, y nos contaban cómo iba la empresa a nivel de todo. Pues la campaña de Navidad, que es la más importante, tal, tenemos que focalizarnos ahí, pero nos contaban eso y nos contaban cómo iban los números en la empresa. Si estábamos haciendo beneficios, si menos de los que deberíamos, si más, si estaban contentos, si no. Todo, transparencia total. Y eso, claro, te hacía sentir parte de la familia. Allí en la central, ¿cuántos trabajadores había? Yo creo que en 150, 200. Y están en todas partes. Da igual a qué ciudad vayas, siempre acabas encontrándote una tienda Sí, suya. sí, están súper expandidos. Y claro, allí llevamos solo las oficinas centrales. Por lo tanto, tienen gente trabajando en los distintos países también y todo. Pero los que estábamos en las oficinas nos reuníamos todos esos, sí, una vez al mes o al trimestre. ¿Te costó integrarte en un equipo tan multicultural siendo nueva en la empresa? Es que tenían toda una como comisión de ocio. Es decir, yo que llegué ahí, que además no conocía a nadie ni de la empresa, pero ni del país, me fue súper bien porque cada semana había al menos una actividad de socializar con el resto. Desde ir a jugar a algún deporte de allí, o ir a los bolos, jugar a juegos de mesa, ir a hacer una cata de vinos, no sé si era, sí. Y claro, yo me encantó porque además podía como socializar con el resto y conocer a gente y tal. Y aparte, obviamente, de que teníamos, bueno, obviamente, no es nada obvio aquí, pero ahí teníamos una vez a la semana, venía una persona a hacernos una clase de yoga. Y si tú querías, pues directamente ibas unos miércoles, creo que era, una hora antes a trabajar, hacías la hora de yoga y después trabajabas. Incluso algunos días era al exterior, que les gusta mucho el exterior ahí, porque cuando pueden aprovechan la luz, que tienen poca en invierno, y en verano pues aprovechamos y es algo que te iba súper bien también, que era totalmente pagado por la empresa. ¿Qué tipo de liderazgo viviste? Pues lo viví, por un lado, me impresionó que había muchas mujeres
liderando. Yo tenía una jefa que tenía una jefa que tenía una jefa y después sí el director era un hombre. Incluso creo que al inicio también era una mujer, la directora general. Después lo cambiaron. También sí que es verdad que hay mucha rotación. No sé si era el tipo de empresa, pero sí que recuerdo también como una norma que tenían del semáforo, Rotación interna, sí, sí, lo conozco. que era que el primer año de cuando trabajabas en una empresa, el primer año estabas aprendiendo muchas cosas y no, como que para la empresa no eras tan rentable al inicio, pero tú estabas absorbiendo muchísimas cosas y todo eran retos para ti. El segundo año es el año en amarillo, en naranja, que tú ya tienes mucho que dar a la empresa ya le sale bastante rentable, pero todavía tienes esos retos porque todavía no lo conoces todo de la empresa. Y el tercer año, que decían era el año ya rojo, semáforo en rojo, de que a la empresa le aportabas muchísimo, pero la empresa quizá ya no te aportaba tanto a ti porque ya era como que todo lo conocías. O sea, el tercer año. Exacto, sí, sí, 3 años. Y ellos decían que al tercer año o la empresa te reubicaba, te daba nuevos retos o cambiabas de empresa porque necesitabas esos nuevos retos. Supongo que también depende del tipo de persona, pero allí tenían como esa regla del semáforo. Pues justamente el otro día, hablando con un amigo que trabaja en Amazon, él me comentaba lo mismo, que 4 años en la misma posición lo ven como que te estás acomodando y que lo normal es que haya, bueno, que te muevas, que te cambies de posición. Creo que era un poco de todo. Era un poco de todo. Les gustaba mucho hacer cambios de estructura. Recuerdo que estuve allí 2 años y hubieron muchísimos cambios sobre todo, de mi equipo no, pero de la jefa de mi jefa, bastantes. Y incluso del gerente también. Pero también quizá era casualidad. Pero sí que había bastante, no sé, el tema de la estructura de la empresa cambiaba mucho. Quizá también eso denota esa flexibilidad, ¿no? De la que hablabas, que bueno, eran súper flexibles y ya se va mucho quizá de tema, pero recuerdo que allí eran muy flexibles con todo, pero demasiado quizá, que nada era para siempre. Cambiaban muchísimo de trabajo, de casa, de pareja incluso. Y los hijos también era como que tampoco son tan apegados, ¿no? No tienen tan quizá el concepto de una familia que vive en la misma casa y tal, sino que a los 18 años los hijos se van de casa y ya como que no vuelven. Sí, esto lo he visto también en otros países de Europa. Desde los 18 años ya empiezan a tomar decisiones ya conscientes. Incluso lo de hacer un gran viaje antes de empezar la universidad es como una pausa para conectar con uno mismo y tener un poco más claro hacia dónde quiero dirigir mi vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero estudiar? ¿A qué me quiero dedicar? También hay muchas ayudas para que se vayan y igualmente sigan estudiando y cobren del Estado, ¿eh? Mm. Y volviendo al entorno laboral, las posiciones, la forma de trabajar, ¿qué otras cosas te sorprendieron o destacarías de cómo se organiza el día a día dentro de una empresa en Dinamarca? Recuerdo que cuando entraban personas nuevas, que como te dije, entraron bastantes cuando yo estaba allí, los que tenían una posición más de jefes, incluso recuerdo, la jefa de mi jefa, por ejemplo, cuando entró, ella no era danesa, pero era holandesa, si no recuerdo mal. Y, pero bueno, varios de ellos, cuando entraban, hacían como una presentación de ellos mismos para todo el mundo o para el equipo y se presentaban de una forma muy próxima. Es decir, recuerdo que explicaban, pues vengo de trabajar en esa empresa donde he ganado esa experiencia, tal, y también explicaban con una presentación de PowerPoint, pues esos son mis hijos, mis hijas, tengo esos hobbies, tengo estos otros, y claro, para mí era como, parecía poco profesional, pero al final es lo que realmente no sé, te da esa personalidad, ¿no? Esa proximidad a esa persona. Y cuando tú, pues, la veías después por el pasillo y tal, pues yo qué sé, quizá también daba más, se daba más a preguntarle,
pues, ¿cómo te ha ido este fin de semana esquiando? Que a mí también me gusta mucho. No sé. Claro. Es que al final esas pequeñas conexiones son las que te hacen sentir parte del equipo. Y se nota muchísimo en cómo se trabaja después. Saber que a esa persona le gusta esquiar igual que a ti, pues ya esto te da pie a una conversación y más cuando son roles con los que no interactúas tanto. Y después, hablando de roles, también estoy pensando que una cosa que me encantó, pero que me chocó muchísimo también, era el cambio de roles. Una vez al año, los que estábamos en oficinas, estábamos obligados a un día trabajar en las tiendas de Flying Tiger Copenhagen, allí en Dinamarca. Y tú te apuntabas y decías qué tienda te iba mejor, también por donde vivías y tal. Y ibas mínimo, tenías que ir un día. Y era como un win-win. Por un lado, podías ver cómo se trabajaba en la tienda y, por lo tanto, con toda la experiencia que eso te daba después para trabajar en la oficina, sobre todo en mi posición de diseñadora de productos allí, ver que yo qué sé, que hay algunos productos que o no se venden o que quedan súper mal en el lineal y dices, esto lo voy a cambiar cuando llegue, mañana voy a modificar esto o ya lo sé para los próximos productos, ¿no? Y qué mejor que estar mano a mano con los clientes. Claro, obviamente también ponerte en la piel de los trabajadores de tienda que están allí reponiendo las cosas y hacerles también la vida más fácil y ponerte, sí, en su lugar. Y después, por otro lado, les iba muy bien también a la empresa porque, aunque tampoco sé si ayudábamos mucho el día que íbamos en la tienda, porque íbamos como pez fuera del agua casi, pero sí que nos invitaban a hacerlo siempre en la temporada de Navidad, que es cuando tenían más trabajo. Y por lo tanto, pues mira, era un refuerzo que tenían en las tiendas y sabían que, pues eso, 150 personas o así de las oficinas íbamos a ir en alguna de las tiendas a a ayudarles un poco. Yo vengo del mundo creativo y estos movimientos internos son importantes ya que si uno de tus creativos se estanca, pues tenemos un problema. Por eso, para mantener a la persona incentivada en muchos equipos creativos, hay rotación entre proyectos después de un tiempo para tener esa visión fresca, nueva. Sí, puede ser que sea por eso, porque es algo que nos incentivaban muchísimo, el tema de la creatividad. Y sí, había estos cambios dentro de la empresa, incluso como de posiciones que les cambiaban el título, ¿no? El nombre, o reubicaban y tal, y podría ser claramente que fuese también por temas de creatividad. Yo recuerdo mi jefa allí diciéndome, para ser creativos, tenemos que poder ver el horizonte. Allí estábamos en un lugar espectacular, que veíamos el centro de Copenhague, estábamos como en el puerto de Copenhague. Y claro, veíamos todo, veíamos desde los canales, y aparte del Nyhavn, que es la calle típica con las casitas de colores y tal. Y claro, iba súper bien para también pues ver un poco más allá de la pantalla que tenemos, ¿no? Y aquí, yo después de esta experiencia en Dinamarca, cuando he estado diseñando productos aquí, bueno, me han llamado la atención para decir, algún día que yo decía, vale, pues estoy como es bloqueada, espesa, necesito salir un poco, que me dé el aire y eso lo han visto mal en la empresa, que yo saliera un momento a tomar el aire y a que me tocase pues el sol, ¿no? Ojalá que eso se hiciera en más empresas y se hiciera también aquí. Ya no digo ir a las tiendas, quizá muchas empresas no tienen tiendas, pero sí, pues algún día hacer un cambio de roles. Una cosa que también influye mucho es el espacio en el que trabajamos. Has comentado que las oficinas estaban en el centro de Copenhague, pero ¿cómo eran las instalaciones? Porque yo me lo imagino estilo Google. Pues sí, sí, sí. Teníamos las oficinas, eran todo un edificio de 3 plantas, creo, pero como si fuera un edificio, bueno, reformado, eran con vigas de madera y era como muy rústico, no es el edificio típico de oficinas que encontramos por aquí. También quizá era puesto especial porque era Flying Tiger, ¿eh? Pero en un edificio
como defines tú, muy, muy distinto, que ya de por sí te hacía como, no sé, una sensación de voy a crear cosas nuevas y distintas. Teníamos sala de ocio, bueno, de hecho teníamos la cafetería, que al lado teníamos una zona más de ocio, que era para jugar a ping-pong, creo que era un producto nuestro, o con las padas y tal, sí que eran nuestras. Y después creo que había alguna cosa más también como de así para divertirnos. Después teníamos el restaurante, que no es que fuera un restaurante en sí, pero estaban como con una cooperación, digamos, tenían un agreement con un restaurante de al lado y cada día teníamos por un precio súper básico, que ya nos sacaban de la nómina y ya está, a todo como un buffet libre, digamos, y además dos platos principales, que pues uno era carne y el otro pescado, uno vegetariano y el otro carne o así, y que eran riquísimos. En Copenhague no, en Dinamarca tampoco son súper buenos cocineros. La cocina allí tampoco se destaca mucho en comparación con la de aquí. Pero allí nos cocinaban cosas riquísimas. Y claro, era también pues en un entorno de comer con el resto del equipo, súper temprano, eso sí, a las 11:30 creo que ya comíamos. A las 11:30. Sí, sí, comíamos súper temprano y cuando entrábamos también todo el mundo pasaba por el restaurante, la parte del restaurante, la cantina, digamos, y teníamos pues yogur, kéfir, fruta. Los viernes creo que teníamos también pan y podíamos pues poner, sí, no sé, teníamos bastantes cosas, frutos secos y eso sí, nos llevábamos el plato, el bol, delante de la pantalla y íbamos comiendo allí, pero sí que recuerdo pues que claro, no tenías ni que venir desayunado de casa, tenías allí todo lo que necesitabas. He leído que en Dinamarca la flexibilidad horaria se considera un derecho, ¿puede ser? No sé si es por ley o no, pero eran súper flexibles. Yo recuerdo que allí casi entraba la primera de mi departamento, de las primeras, y salía de las últimas y pensaba, pero ¿qué estoy haciendo mal? Pero sí, sí, entre que trabajan, pues eso, ya no las 8 horas al día y que son muy flexibles, que si tienes que irte antes o lo que sea, pues sin ningún problema. Incluso, y eso, bueno, es que es algo que he explicado muchísimo porque es que, bueno, me quedé impactada. Había un día que un compañero mío, bueno, mi compañero, de los tres que éramos, la jefa, el compañero y yo, el compañero me dijo, mira, esto que tienes que enviar a los proveedores y tal, esto es urgente e importante. Faltaban como, no sé, 20 minutos, media hora para terminar la jornada mía. Y me dijo, esto es urgente e importante. No lo hagas hoy, hazlo mañana. Y yo pensé, pero ¿cómo puede ser? Si es urgente e importante, es que cuanto antes, aquí te dicen esto y no te puedes ir del trabajo hasta que lo hayas hecho. Absolutamente. Pero Ali me dijo esto, y yo me quedé en plan, cuéntame por qué lo hago mañana. Me dijo, mira, te voy a explicar. El compañero era holandés también, ¿eh? No era danés, pero también tienen rankings de felicidad laboral también muy altos en Holanda. Y me dijo, si lo haces hoy, rápido, pensando que te tienes que ir, seguramente vas a cometer algún error. O quizá simplemente no le vas a explicar exactamente bien al proveedor cómo tiene que ser esto. En cambio, si lo haces mañana, lo vas a hacer bien y de una lo van a entender y lo van a hacer bien. Si lo haces hoy con prisas y mal, no lo entienden, o te van a responder que no entienden algo y después igualmente vas a tardar más, o se van a equivocar, nos van a mandar los prototipos otra vez con errores y va a ser mucho más largo el proceso. Te escucho y me da la sensación de que allí se trabaja con más calma, que eso no significa que no haya un montón de trabajo. Allí mm, mi día más ah, estresado allí es el más relajado aquí en España. O sea, por comparación, ¿eh?
aquí trabajamos muy estresados, muy a tope, con un volumen de trabajo increíble y allí estábamos muy tranquilos. Supongo que también pues lo hace el hecho de que am, tienen más trabajadores quizá de los estrictamente necesarios, digamos, ¿no? Aquí estamos, no, no. Y el hecho de que las reuniones allí eran reuniones ágiles. Media hora de reunión. No aquí que tenemos reuniones eternas de 3 horas que ya no sabes ni cómo te llamas al final. Mira, yo creo que cuando hay una buena organización dentro de la empresa y las cosas se comunican bien, todo va mucho más fluido. Bueno, es obvio. Y no hablo solo de tareas, ¿eh? Hablo de la sensación de saber dónde estás, con quién cuentas y de que no hay líos por falta de claridad. Eso te da tranquilidad. Y cuando hay tranquilidad, la gente trabaja mucho mejor. Pero no sé por qué cuesta tanto de conseguir. Según tu experiencia, ¿qué recomendarías a una empresa que quisiera mejorar en este ámbito? Pues yo creo que el tema de esa transparencia que nos hacían estas reuniones frecuentes para explicarnos cómo estaba la empresa, eso es algo que veo claramente interesante de aplicar aquí. Porque una vez al mes la hacían. Claro, te hacían partícipe de todo esto, ¿no? ¿Qué estás poniendo un ladrillo o construyendo una catedral? ¿No? Pues si te hacen partícipe de cómo está la empresa, tú te sientes parte de esta empresa y te sientes también como responsable de que vaya bien, porque la sientes como tuya. Y esto es algo que creo que cambia muchísimo la perspectiva. Después creo que el tema de la confianza, que parece una tontería, ¿no? Y dices, en la empresa tener confianza, pero la confianza en las personas que has contratado, que no sé si siempre las has contratado tú, ¿no? Pero tener confianza en los trabajadores y trabajadoras. En Dinamarca la confianza era un trending topic, digamos, porque allí son súper confiados. Allí el engaño ni se lo plantean porque no les entra en la cabeza. Aquí somos un poco más una cultura de La picaresca. la picaresca. Pues allí no saben lo que es la picaresca, para bien y para mal. Y allí una práctica totalmente normal era cuando tienes un bebé, dejarlo a que duerma en el carrito, pero fuera a la intemperie, y tú entrar en la cafetería, charlar con tus amigos, tus amigas, pero dejando el bebé en el carrito fuera, que también dicen que va bien que les toque el aire fresco, los pulmones y tal. Y por lo tanto, esa confianza que hay en la calle, en el vecindario, también se transporta en la empresa. Y aquí nos falta esa confianza para dejar que tus trabajadores que están a tu cargo, bueno, no sé si me gusta mucho decir a tu cargo, pero bueno, que no tengas la suficiente confianza como para, por ejemplo, dejar que teletrabajen sin tú sospechar que no están trabajando cuando están en casa. Es que como comentábamos es un tema cultural, ¿eh? Totalmente. O allí recuerdo que cuando, yo qué sé, tosías un poco en la oficina, ya te decían, vete a casa y descansa, también porque no querían que les contagias, ¿eh? Tu jefe, jefa confía que no le estás engañando de que te estás encontrando mal, que no le estás engañando de que en casa estás trabajando. Ahora, en tu actual empresa, gestionas el tema de la sostenibilidad. Cuéntanos un poco. Yo hago una parte de sostenibilidad más ambiental, pero hay otros tipos de sostenibilidades que son, bueno, 3 pilares de la sostenibilidad. La ambiental, que es la que yo toco más porque es un tema de packaging sostenible, ¿no? Envases y embalajes sostenibles. Pero después hay la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Estos 3 pilares. Y la sostenibilidad social es garantizar el bienestar de la gente y evitar desigualdades y sostenerlas en el tiempo de forma que las siguientes generaciones no las estés comprometiendo con lo que estás haciendo ahora. Y ahí sí que creo que hay, pues, hay mucha parte ligada a la felicidad laboral en el tema de igualdad
de todo. Notaste esa sensibilidad. Bueno, que no estaba discriminada por un tema ni de género y después tampoco de edad. Yo fui allí que era bastante joven y se tenía en cuenta lo que yo decía. Mercé, y me comentabas que allí estuviste en contacto con el Happiness Research Institute de Copenhague. Pues sí, leí que justo había el Instituto de Investigación de la Felicidad allí y como a mí estos temas ya me interesaban mucho, estuvieron muy receptivos y incluso fui a una formación que daban, como una charla, y nos dijeron que, entre muchas otras cosas, pero recuerdo que la felicidad estaba en la igualdad, como comentábamos antes, que, que tú te sientas más o menos igual que el de al lado o un poco mejor, ¿no? Y que solo que tengas 1 euro más que el de al lado, aunque solo tengas 1 euro, te sientes feliz porque somos felices como por comparación, ¿no? Con los demás. Y allí en Dinamarca es algo que creo que no sé, quizá les sale por cultura, pero que trabajan mucho el tema de la igualdad en ese sentido, en que tú te sientas de la misma clase, digamos, que los otros. Yo recuerdo ir en bici, porque allí todo el mundo iba en bici de todos lados. Yo iba en bici a trabajar, teníamos un parking de bicis inmenso, y el gerente de la empresa llegaba también en bici a trabajar y podía aparcar la bici al lado de la tuya. Y aquí tenemos como una brecha muy grande, ¿no? Entre, pues, yo estoy aquí, ¿no? Y el jefe del jefe del jefe, pues llega en un supercoche y aparca en su plaza reservada para él o para ella, ¿no? Y en cambio, la proximidad esa que también comentábamos antes, de sentir que tus jefes, jefas, están, pues, en el mismo barco que tú. Y para terminar, ¿qué le dirías a una empresa que quiere empezar a cuidar un poco más a su gente, pero que no sabe muy bien por dónde empezar? Yo creo que lo que les diría es escuchar. Escuchar muchísimo a los trabajadores y trabajadoras lo que tienen que decir, porque al final son ellos los que van a hacer que la empresa vaya mejor o peor, y son ellos los que tienen que decir si están bien o no. Allí en Copenhague nos hacían unos test regulares de cómo estábamos. Eran test anónimos y ellos sabían porcentualmente también cómo nos encontrábamos y si había pues margen de mejora y todo. Toda mejora a nivel de felicidad laboral pasa también para saber cómo se sienten tus empleados y por lo tanto extraer esos datos y ver si lo que estás implementando realmente está influyendo y está mejorando tu empresa. Por lo tanto, diría muchísimo escuchar a los trabajadores y creo que es muy importante actualmente porque hay un problema. Tenemos aquí un problema de atracción de talento y no me gusta decir retención de talento, de mantener ese talento. Y las empresas, creo que las que van a salir ganando son las que están implementando planes de felicidad laboral, de bienestar laboral. Y es el momento perfecto para decir, pon un cho en tu empresa. Exacto, sí, sí. Yo creo que es algo que tiene que venir y tienen que creer desde la cúpula de la empresa, tienen que creer en ello y tienen que estar dispuestos a cambiar cosas para mejorar la felicidad laboral de los trabajadores, que al final también es el rendimiento económico de la empresa, pero se tiene que ejecutar desde el Departamento de Gestión del Talento y desde allí pues hacer un buen plan y también depende del tipo de empresa que seas y de a qué departamento te estás dirigiendo. Mercé, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar tu testimonio de lo que es trabajar en una de las ciudades con mayor índice de bienestar laboral. Pues muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, Sandra, compartir esta experiencia contigo. Escuchar a Mercé nos recuerda que el bienestar laboral no es un lujo escandinavo, sino una necesidad humana.
Así que si algo nos llevamos hoy, es que el bienestar no se impone, se construye, se cuida y se comparte.